Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tomar tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Estamos ya encaminados en dirección hacia ese domingo glorioso, ese domingo de resurrección. Y el pasaje escogido para el día de hoy, para que meditemos en lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, es la carta a los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, del versículo 13 al versículo 25. Y dice la palabra de Dios de esta manera: porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra del Señor. Quiero iniciar con dos preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué somos cristianos? La segunda pregunta es: ¿qué se requiere para entrar y permanecer de entre los denominados cristianos? En el pasaje que leímos una confesión de fe, la cual dice así. Ese es el último versículo que leímos, dice así: creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Este credo, esta confesión de fe, se convierte en la razón de ser cristianos. Esta declaración de fe no es una declaración elaborada y fría, sino que parte también de la experiencia de ser pecador y ser justificado. No hace falta explicar esto, porque como parte de la experiencia, nosotros hemos experimentado lo que es vivir sin buscar a Dios, sin hacer lo bueno, con una boca llena de maldición y de amargura, presurosos a ofender a nuestro prójimo sin saber encontrar paz, sin temer a Dios en lo absoluto. Romanos capítulo 3, de versículo 10 al versículo 18 menciona que no hay justo, que no hay ninguno. Sin embargo, al poner nuestra fe en Jesús, Dios nos hace justos, ya que Jesús nos liberó del castigo de nuestros pecados. En otras palabras, mientras somos pecadores, vivimos nuestra vida en una dirección: la condenación, la condena. Es como aquel que ha cometido delitos y está huyendo de ser arrestado, por lo tanto tiene que permanecer oculto. No puede libremente crear un futuro para su vida. Sin embargo, si un juez le quita los cargos, lo declara justo, entonces puede tener la libertad para construir su vida en algo digno de vivir. Esa es la justificación en nuestra vida, la oportunidad de vivir una vida nueva. El padre Abraham, el patriarca Abraham, entra en los versículos que leímos para ser el modelo de la fe que necesitamos para vivir en la justificación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Abraham, ante la nueva vida que se le presentó, se enfrentó con dos desafíos. Quiero que notes esto. El primero de estos desafíos fue su propio cuerpo.
era demasiado viejo para formar una tribu que no tuviera que ver con su familia. Para esto, para tal proyecto, tendría que emprender el viaje hacia las tierras que Dios le prometió, hacia las promesas de Dios. Pero volviendo a la realidad de su vida, como dice el apóstol Pablo, él ya estaba casi muerto, y la cereza que adorna el pastel, su esposa, era estéril. Sin embargo, a pesar de esa adversidad, su fe no flaqueó. Esa motivación para seguir el llamado de Dios no se debilitó. El segundo desafío tiene que ver con la incertidumbre que se presenta en nuestra existencia, sobre si tiene sentido lo que hacemos, si en verdad estamos haciendo lo que deberíamos hacer, si realmente obtendremos lo que buscamos. Y con Abraham, ¿Dios cumplirá sus promesas? Sin embargo, Abraham no dudó, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, dio gracias a Dios. Podemos decir que la fe de Abraham no da espacio a la duda, a la incredulidad. Ahora, Abraham enfrentó esos desafíos saliendo avante porque estaba seguro que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Las adversidades, las invitaciones a dudar y muchos más desafíos vendrán en nuestra vida. No creo que nuestros desafíos sean superiores a los que vivió Abraham, pero nos encontraremos con limitaciones para avanzar en nuestra vida cristiana, con pocos recursos para ser bondadosos, para expresar amor, para evangelizar, para contribuir, para guiar, para enseñar, para animar. También con la incertidumbre del vacío existencial si perdemos de vista a Jesús y lo que ha hecho en nuestra vida. Sin embargo, la fe de Abraham es la misma que necesitamos, esa fe que no flaquea, que no da espacio para la duda. El día de mañana es fácil dejar de ser cristiano. En el transcurso también de estas horas es fácil dejar de ser cristiano. Las enfermedades, la gran enfermedad, esta pandemia que está ocurriendo, la crisis económica, él también todavía está luchando con los viejos hábitos pecaminosos que de vez en cuando nos derrotan, la vida familiar, los vecinos indeseables y demás cosas que pueden pasar. Y ante eso todavía tenemos la tarea de ser cristianos, es decir, de buscar agradar a Dios. Es fácil dejar ser cristiano. ¿Cómo nos mantenemos creyendo en Dios? Ya hemos visto la fe de Abraham y esa misma fe necesitamos. Pero es necesario volver a aclarar que por nosotros mismos, si buscamos superar nuestros propios límites, no podremos mantener la fe. Y si rechazamos todo cuestionamiento de Dios para no dudar de Él, tampoco podremos mantener la fe. De hecho, esas cualidades de la fe de Abraham son el resultado de una sola decisión, de una sola visión, de un solo pensamiento que guió su vida. Y esto es, Dios es poderoso. Dios es poderoso para cumplir las promesas que le dio a Abraham. Dios es poderoso. Él levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Muchas veces buscamos respuestas a cada desafío que nos enfrenta. Y quizás habrán diferentes dinámicas para los diferentes desafíos que vivimos. Por ejemplo, tenemos el desafío de guiar a nuestra familia en la fe, de disciplinar a nuestros hijos, y tendremos que aprender a ser buenos padres, y quizás nos cueste mucho. Sin embargo, la base de nuestra fe, la que nos llevará a vivir la vida nueva en Cristo, lo que nos lleva a superar los diferentes desafíos, es el de confiar en que Dios es poderoso. Esa es la confesión de fe, esa es la motivación, esa es la certeza, esa es la seguridad que tenemos ante los desafíos que vivimos. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Él levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a creer cada día más en ti. Y sobre todo creer que eres un Dios poderoso. Un Dios poderoso que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para nosotros, para morir en la cruz por nuestros pecados. A quien tú también levantaste de entre los muertos, quien resucitó para nuestra justificación. Gracias, Padre Celestial, por la obra que haces en nuestra vida.
Fortalécenos, danos la confianza cada día más en ti, para que nuestra fe se mantenga firme en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.